Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Dios para la Familia, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora. Quiero, mis hermanos, que allí donde esté juntos, oremos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos en esta hora. Y agradecidos contigo estamos por permitirnos estos espacios a través de los cuales podemos compartir la palabra del Señor. Ruego, bendito Dios y Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de esta predicación y que seas tú guiándonos y dirigiéndonos por medio de tu Santo Espíritu, y que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra. Que tu palabra, que nunca vuelve vacía, que tu palabra que siempre cumple ese propósito para el que tú la envías, sea cumpliendo ese propósito en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación para poder asimilar la palabra de este día. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, siguiendo con la temática que el pastor ha acogido durante este mes, hoy quiero también compartir un tema acerca del servicio a Dios. Y así que le quiero invitar para que vaya conmigo al libro de Éxodo en el capítulo 3 y leamos los versículos del 1 al 5. Y el texto sagrado dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bien, mis amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con la iglesia, lo he titulado Escogidos por Dios para servir. Y déjeme decirle que la Biblia está llena de personas que fueron llamadas por Dios a servirle. Por toda la Escritura nosotros vemos el llamado que Dios hace para que le sirvamos. Y usted y yo no estamos exentos de ese llamado. También a nosotros Dios nos ha llamado a servirle. Pero hay algo muy particular que yo puedo ver, que al llamado de Dios todos hemos respondido de alguna manera. ¿Quién? ¿Yo? ¿O hemos respondido como respondió Moisés allá en el versículo 11? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermanos, si examinamos el llamado hecho por Dios a Moisés, a Jeremías, a Gedeón, etcétera, esa fue la respuesta que ellos le dieron a Dios. Y de igual manera, cuando Dios nos llama a nosotros, a veces tenemos dudas, a veces
no queremos servir, a veces nos negamos, a veces evadimos ese llamado de Dios, y creo que eso no es lo que Dios espera de nosotros. Estos tres hombres que acabamos de ver, Moisés, Jeremías y Gedeón, nos muestran que igual que ellos, Dios también te puede llamar a ti y me puede llamar a mí para que le sirvamos. De hecho, quizá Dios ya te ha hecho el llamado o te puede hoy estar llamando. Quizá usted pueda llegar a pensar que usted no es lo suficientemente fuerte o no está listo o lista para servirle al Señor. Pero déjeme decirle que Dios sabe y conoce sencillamente lo que usted y yo pensamos. Y si Él te ha llamado para que le sirvas, no tengas ningún temor, porque es que Dios cuando te llamó, Él no se equivocó. Y como estuvo con estos hombres, también de igual manera estará contigo y conmigo. Usted podrá ver que a pesar de sus errores y de los míos, o de las insuficiencias que usted tenga o las que yo tenga, Dios podrá usar tu vida y la mía. Un Dios perfecto usa hombres imperfectos para su servicio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sencillamente responder al llamado que Dios nos hace y entender con la seriedad con que Dios considera el llamado que nos hace. Dios no anda charlando. Cuando Dios te llama y me llama, no debemos de ser como muchos que empiezan a sacar disculpas. Estoy muy cansado. No, es que tengo mucho trabajo. No, es que tengo que sacar el perro a la calle. No, es que tengo que cuidar al niño de 35 años que tengo en la casa, etcétera, etcétera, hermanos. No. Cuando Dios te llama, el llamado que te hace, lo hace con mucha seriedad y espera de nosotros un compromiso serio, porque si Él nos llama con seriedad, nuestro compromiso con Él y con la obra del Señor debe de ser muy serio. Dios siempre capacita a aquellos que Él llama y Él nos da el valor de entrar en ese llamado, y siempre Él ha prometido que estará a nuestro lado, que nos acompañará. La pregunta que te quiero hacer, amado hermano y hermana que me estás escuchando en esta hora, es: ¿tienen ustedes, mis amados hermanos y hermanas, un compromiso totalmente con el Señor y con su obra? ¿Está usted comprometido con la obra de Dios? ¿O simplemente va a la iglesia, se sienta, oye un sermón, entra por un oído, sale por el otro, y usted no quiere servir al Señor? ¿O no ha entendido que Dios le llamó a su servicio? Hermanos amados en Jesucristo, todos somos siervos de Dios. Y la palabra siervo, que traduce del griego doulos al español, es esclavo, hermano. Somos esclavos de Cristo. Y como antes andábamos esclavos del pecado, hoy Cristo nos ha libertado para ser esclavos de Él
y para servir al Señor. Pero muchos hoy no tienen diligencia cuando Dios les hace el llamado. Y entonces ponen a esperar al Señor. Estoy muy ocupado. No, yo tan joven, todavía no. No, es que yo no conozco la Biblia. No, es que... Y sacamos una cantidad de evasivas. Y sacamos una cantidad de disculpas, hermano. Y a Dios no le sirven las disculpas. Cuando Dios te llama y me llama, debemos de ser diligentes, prontos para trabajar para el Señor. Es un llamado no solamente con diligencia, o debemos de ser diligentes en el llamado, sino que es un llamado con dignidad, hermano. Le voy a invitar para que vaya conmigo al versículo 4. Estamos en Éxodo capítulo 3. Dice el texto sagrado: viendo Jehová que él iba a ver, los llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés fue, hermano, diligentemente a ver por qué la zarza no se consumía. Y cuando fue, Dios lo llamó. Escúchenme, damas y caballeros y hermanos en Jesucristo. Dios nos llama a cada uno de nosotros en formas y circunstancias diferentes. Por ejemplo, Moisés estaba bien ocupado cuidando las ovejas de su suegro allá en el desierto. Cuando Dios me llamó a la obra del ministerio para el servicio, el trabajo como pastor, yo estaba ocupado trabajando en la central mayorista. Y a mí me parece que Dios nunca llama a un desocupado. Porque si Dios llama a un desocupado, en la obra va a seguir igual, desocupado. Dios llama a hombres y mujeres ocupados, porque precisamente ahí es donde nosotros tenemos el compromiso y mostramos el compromiso. Hay gente que está muy ocupada, no puede servir al Señor. Hay gente que está muy cansada, no puede servir al Señor. Hay gente que está, hermano, afanada. Hacen aquí, haciendo allá y haciendo allá. Están muy ocupados para servir al Señor. Pero escúcheme, a los ocupados al que Dios llama, para verle la diligencia y para verle también el compromiso que tiene. ¿Es usted un hermano y una hermana comprometida con la obra de Dios? Diligente en el servicio al Señor. Escuche, mi hermano, quizás usted puede estar tan ocupado o está pasando desiertos en su vida, espirituales, matrimoniales, económicos o enfermedades, qué sé yo. Y por eso usted no ha podido escuchar el llamado que ya Dios le ha hecho. O ya lo escuchó, pero a lo mejor usted no ha respondido diligentemente al llamado que Dios ya le hizo. Y a mí me parece que a Dios le interesa más tu disposición, tu compromiso, tu diligencia, que las habilidades que tengas o la educación o los estudios que tú puedas tener. Yo creo que a Dios le interesa más, hermanos, la disposición suya, que las habilidades o la educación o los estudios que usted tenga. Mire, el versículo 11, Moisés dijo: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, yo, ¿de a dónde yo? O sea, no
soy capaz. Yo no tengo la autoridad. Yo, hermano, parece que no estaba dispuesto Moisés. Escúcheme, cuando Dios haya a alguien dispuesto para servirle, entonces Dios provee todo lo que uno necesita y hará de nosotros hombres y mujeres competentes y capacitados para hacer el trabajo. Moisés no se sentía competente. Moisés no se sentía capaz. Tampoco se sintió capaz Jeremías. Tampoco se sintió capaz Gedeón. Y quizás usted y yo, tampoco nos sentimos capaces. O habrá gente dentro de la iglesia que Dios los ha llamado al servicio y no se sienten competentes, no se sienten capacitados para hacer el trabajo. Pero escuche, es por la gracia de Dios, es la infinita gracia de Dios la que nos hace competentes, la que nos hace capacitados para el trabajo, la que nos hace diligentes, la que nos hace comprometidos con la obra del Señor. La gracia de Dios trabajando con cada uno de nosotros. Creo que nos falta diligencia para el servicio al Señor. Y déjeme decirle que cuando el Señor lo llama a servirle, también lo respalda. Miren lo que dice el versículo 12. Cuando Moisés le dice, pero ¿quién soy yo? O sea, no soy capaz, no soy competente, no tengo las habilidades, etc. Dios le dice, y él respondió, Dios, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto es un imperativo. Ve, vaya a mí. Vaya porque yo lo acompaño. Vaya porque yo estoy con usted. Escúcheme. Dios nos promete apoyarnos y respaldarnos en todo el servicio para Él, para que cumplamos nuestra parte en el llamado al servicio. Ve, porque yo estaré contigo. No hay manera de evadir el llamado, mis amados hermanos. Pero no solo Dios nos apoya y nos respalda, sino que nos quita los temores y las inseguridades y nos enseña a confiar y a depender totalmente de Él, hermano. ¿Cuál es el problema? Tenemos las promesas de Dios, de que Dios no miente, porque las promesas de Dios son firmes, pero muchos no creen las promesas que Dios les ha dado. Hermanos, si usted va conmigo a Isaías 41, el texto es muy conocido, y al versículo 10, mire lo que dice esta escritura. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ¿cuál es el problema? Esta palabra es firme. Esta palabra nos quita los temores, las inseguridades, las dudas, porque Él está diciendo que no tengamos ningún temor, porque Él está con nosotros, así como le dijo a Moisés, así como le dijo a Josué, de igual manera está con nosotros. Ahí está la promesa, en Mateo capítulo 28, en el versículo 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña, hermano. Cuando nosotros vamos a hacer el trabajo para el Señor, Él va con nosotros. Cuando vamos a hacer la obra misionera Magá, a Fredonia, Él nos acompaña. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días
iglesia hasta el fin del mundo. Cuando le hablas de Cristo a alguien, cuando le compartimos a alguien, cuando le predicamos a la iglesia o a la persona que Dios nos presente, Él nos está acompañando. No tengamos temores, tengamos la certeza de que Él está con nosotros. Pero a veces desmayamos. Y, hermano, la promesa es que Él nos esfuerza, Él nos da las fuerzas para continuar adelante. Él nos quita la inseguridad, Él nos quita los temores. Siempre te ayudaré, siempre. Siempre va a estar con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, animándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, hermano. ¿Cuál es el temor suyo de compartir el evangelio? ¿Cuál es el temor suyo de hablarle a otras personas? Si el Señor está con usted. Lo que muchos no tienen claro es que creen que es que ellos tienen que convencer a las personas que les están predicando. No, hermano, ahí hay un grave error, porque el Señor dijo: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Predique, no convenza. El que convence se llama Espíritu Santo de Dios. Pero si usted habla con las personas la palabra de Dios, las sagradas escrituras, no de su propio corazón, sino de la Biblia, el Espíritu Santo toma estas palabras y trabaja en las personas que ya ha destinado en su presciencia, en el conocimiento previo y anticipado que Dios tiene de todas las cosas para salvación. Esos que están predestinados oirán, creerán, se arrepentirán y también más adelante podrán servir a Cristo. Entreguemos el mensaje, eso es lo que nos compete a nosotros, no el convencer a otro. Ahí yo creo que muchos cristianos fallan. Ahora otros se angustian porque la gente no se convierte. Y yo les predico y les hablo y les digo y no se convierten. Esté tranquilo. Usted está haciendo el trabajo. ¿Cuál trabajo? Presentar la mejor noticia del mundo que Dios le ha podido dar al ser humano. El Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de salvación. Hermanos, tenemos que ser diligentes en el llamado. Pero también tenemos que entender que esa diligencia y ese compromiso que asumimos para servir al Señor en su obra, Dios la respalda o nos respalda cuando hacemos el trabajo para Él, el servicio para el Señor. Hermano, vea, cuando Dios te llame a servirle, ve inmediatamente. Mire lo que le dijo a Moisés: ve. Es un imperativo, hermano. Y a nosotros, por tanto, id. Eso es un imperativo. Y hay que ir, hermano. Hagámoslo con diligencia. Hagámoslo con compromiso. Porque el Señor nos va a respaldar en el trabajo que usted y yo hagamos para Él. Pero también el llamado que Dios nos ha hecho a servirle, porque hemos sido escogidos por Dios para servirle, es un llamado con propósito, hermano. Yo quiero que veamos por un momento la vida del profeta Jeremías. Y cuando Dios le hace este llamado a este hombre,
Vaya conmigo a Jeremías al capítulo 1. Leamos los versículos 4 y 5, dice la escritura: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, mire, Dios, como llamó a Jeremías con un propósito, nos llamó a usted y a mí con un propósito. Escúcheme, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, ya el propósito de Dios estaba y el plan de Dios estaba para con nosotros. Sea que usted sea alguien que reciba a la gente en la iglesia, sea que usted haga el aseo en la iglesia, sea que usted sea predicador o predicadora, sea que usted sea pastor, lo que sea, hermano, evangelista, lo que Dios lo llamó desde el vientre de la madre. En mi caso, por ejemplo, yo no sabía que Dios me había llamado a pastorear. Desde el vientre de mi mamá tampoco sabía, mi familia tampoco sabía. En el caminar, en el pasar del tiempo, aparte de las experiencias que uno vivió, en el pasar del tiempo Dios lo llamó, lo rescató de esa vida de pecado, de esa esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que seamos esclavos de Él, siervos de Él, puestos al servicio del Señor. ¿Para qué? Para que otros conozcan el Evangelio, la palabra de Dios corra y sea glorificada y el reino de Dios avance, hermano, se extienda. Qué bueno que nos llamó para salvarnos, excelente. Pero eso no para ahí, no. Nos llamó para salvarnos, pero también para que le sirvamos, para que otros conozcan a Cristo. Entonces es un llamado con propósito, mis amados hermanos. Cuando Dios nos da una misión específica, ¿como cuál? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. También nos da la fuerza y la capacidad para llevar ese trabajo o esa misión a cabo, a pesar de las dudas que nosotros podamos tener o que nosotros podamos enfrentar, hermano. Dios nos fortalece y nos capacita para que hagamos el trabajo. Así que debemos poner siempre nuestra mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongamos la mirada en el hermano, ni pongamos la mirada en el pastor, ni pongamos la mirada en el otro. No pongamos la mirada en nadie, hermano. Pongamos la mirada en el Señor, porque le recuerdo que el Señor siempre estará con nosotros en cada situación por la que estemos atravesando. El llamado es individual. A la salvación y al servicio también es individual. No es, hermano, ok, y también es colectivo, porque es para toda la iglesia, a que le sirvamos. Pero el llamado es particular, hermano, también. Hay gente que no quiere hacerlo. Hay gente que les da temor. Hay gente, hermano, que tiene dudas, que tiene, lo asaltan una cantidad de prejuicios. ¿Qué van a decir en mi casa? No es que no me van a creer. No es que, como les decía ahora, muy ocupado, mucho trabajo, etc. Hermanos, Dios siempre va a estar con nosotros en cualquier situación por la que atravesemos, y Él nos va a ayudar, y Él nos va a suplir, y Él va a poner su palabra en nuestra boca, hermano. No tengamos temor, no tengamos miedo, hermano. A muchos los asaltan las dudas y los temores, pero recuerde, no temas porque yo estoy contigo, una promesa maravillosa de parte del Señor. Cuando Dios llamó a Jeremías prácticamente dijo: no me van a creer,
¿De pronto usted ha respondido como Jeremías? Mire la respuesta de Jeremías, está en los versículos 6 al 8. Estamos en Jeremías capítulo 1. Los versículos 6 al 8 dicen: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Se da cuenta, hermano? No es que Jeremías, bueno, déjenme explicarle esto. No es que Jeremías fuera un niño. No. Lo que pasa es que Jeremías aún no llegaba a los 30 años de edad. Y en el contexto judío o en el contexto israelita, si una persona no tenía 30 años o de 30 años hacia arriba, no le creían lo que profetizara o lo que hablara. Por eso él dice que es un niño. Pero ¿qué es lo que el Señor le dice? Vea, mijo, a lo que yo lo envíe, usted va a ir. Y lo que yo le ponga, le mande que diga, usted va a decir. Y de igual manera, hermano, ese es el compromiso de nosotros. Donde Dios te mande o me mande, hay que ir. Y lo que Dios me diga que hable, eso tengo que hablar, hermano. Pero Dios nunca te va a decir que hables cosas que no están en las Escrituras. Dios nunca te va a decir que hables cosas de tu propio corazón. No. Lo que hables debe estar sustentado por la palabra del Señor. Porque si no, es palabra suya. Palabra muerta. No, que sea la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo profundo del corazón, hermano, y discierne. Parte de las coyunturas de los huesos y discierne las intenciones del corazón. Palabra de Dios, hermano. De pronto usted ha respondido como Jeremías. Mire, hermano, Satanás, el enemigo, siempre usa sus recursos para hacernos creer que nosotros no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Hay mucha gente que tiene temor. Ese temor lo pone el enemigo. ¿Para qué? Para que usted no abra la boca y los demás escuchen y se salven. Porque lo que Satanás quiere es que todo el mundo vaya al infierno con él. Y él no va a ser rey allá. Él no va a reinar allá. Apocalipsis dice que va a ser atormentado también. Entonces él se quiere llevar los que más puedan. Hermanos, amados en Jesucristo, Dios nos ha llamado. Y el mensaje que Dios nos da cuando nos llama es: no temas, yo estoy contigo. Creo que es una tremenda promesa. Y es una promesa más poderosa que cualquier duda o cualquier deficiencia que usted tenga, yo tenga. ¿Cuál es el temor, hermano? ¿De qué está temiendo usted? ¿Tiene temor de que se burlen? ¿Tiene temor de que no le crean? ¿Tiene temor de que lo ataquen? ¿Tiene temor de qué? Si el Señor está contigo y conmigo. Así que debemos responder con diligencia al llamado de Dios, porque Dios nos está respaldando en este llamado y en este ir a servirle al Señor. Pero también Dios nos ha llamado con un propósito, ¿sí? Y ese llamado que Dios nos ha hecho para que le sirvamos es un llamado santo y puro. No podemos servirle al Señor en pecado, mis amados hermanos. Dios no puede usarte
si andás de pecado en pecado. Si pecas contra Dios y no te arrepentís. No estoy diciendo que no pequemos o que no podemos pecar. Es decir, me explico, lamentablemente todos pecamos. Pero una cosa es un pecado eventual en el que puedas caer por ahí porque estabas descuidado, no te apercibiste. Y otra cosa es la práctica del pecado, hermano. Porque la Escritura dice en la carta de Juan que el que practica el pecado, la primera carta de Juan, que el que practica el pecado es del diablo. Y si nosotros somos hijos de Dios, pues no practicamos el pecado. Pero como no somos perfectos, pues lamentablemente, y con dolor hay que decirlo, le fallamos al Señor, hermano. Pero escúchenme, el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado santo, es un llamado puro a servirle en santidad y pureza. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado para que le sirvamos a Él y para que nos apartemos del pecado, hermano. Tenemos que apartarnos del pecado para servir a Cristo. Si usted va conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 1 y al versículo 15, el texto sagrado nos dice de la siguiente manera. Ponga atención, mi hermano. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que nuestro estilo de vida muestre la santidad, la pureza, muestre que nos hemos apartado del pecado. Yo no entiendo muchos que dicen que son cristianos dentro de la iglesia, viviendo una vida inmoral. No hay pureza, no hay santidad, viviendo una vida como antes de venir a Cristo, hermano. Y dicen que son cristianos. Mi hermano, el cristiano verdadero muestra el fruto. El cristiano verdadero vive una vida santa, pura, recta. Aquí en la casa, allá en la iglesia y allá en la calle, hermano. Así que debemos mantener nuestras vidas tan limpias y puras como nos sea posible. El salmista David, rey de Israel, deseaba un corazón puro. Y Pablo también lo deseaba. Igualmente, el apóstol Pedro nos está llamando a vivir una vida santa. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No santos en la iglesia, hermano, e inmundos en la calle o en la casa. Así como David, como Pablo y como Pedro, nosotros debemos de vivir una vida en santidad y pureza. Porque el que nos llamó es santo. Nada tiene que ver Dios con el pecado. Dios aborrece el pecado y al que lo comete. Entonces, debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. El deseo de mantener un corazón recto y puro para nosotros es esencial, hermano. Es primordial, es prioridad para nosotros y para el llamado que Dios nos ha hecho a servirle, hermano. Le recuerdo, amado hermano que me está escuchando, que Dios no usa un vaso sucio y sin santidad nadie verá al Señor. Así que necesitamos un corazón libre de pecado, hermano, porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Y Cristo nos ha llamado a vivir una vida en santidad y pureza.
debemos depender totalmente de la luz de Cristo y el entendimiento del Espíritu Santo para que nos pueda revelar los pecados ocultos que muchas veces hay en nosotros y que no nos hemos dado cuenta, y apartarnos de ellos totalmente. Y quiero terminar, mis amados hermanos, este tema diciéndole lo siguiente. Recuerde que somos hombres y mujeres escogidos por Dios. Damas y caballeros y hermanos en Jesucristo, Iglesia de Jesucristo, Dios nos ha llamado no solo a salvación, sino que nos ha llamado a que lo sirvamos. ¿Está usted listo o lista? ¿Está usted dispuesto y dispuesta para responder al llamado que Dios le está haciendo en esta hora? El Señor quiere usar tu vida como un canal de bendición para tu familia y para tus vecinos y para muchas personas que quizá nunca han oído el mensaje de salvación y de restauración en la persona de Jesucristo. El mensaje es al arrepentimiento. No podemos cambiar el mensaje, hermano. Pero ¿está usted dispuesto a responder a este llamado que Dios le está haciendo en esta hora? No tenga temor, hermano, de hablar del Evangelio. No tenga temor de hablar de Cristo. No tenga temor de hablar de la esperanza que hay en Jesús para la salvación del alma, hermano. ¿Cómo hace una persona para arrepentirse de sus pecados y aceptar la salvación en Cristo si no le hablamos del arrepentimiento? Hoy le dicen que Dios lo ama y que Dios ama a todo el mundo, pero nunca le hablan de venir a un arrepentimiento, hermano, para que pueda salvar su alma. Porque la teología liberal que hay por ahí es que Dios ama a todo el mundo. Entonces no importa si eres homosexual, lesbiana, ladrón, prostituta, drogadicto, no importa, así Dios te ama. No, hermano, no es cierto. Pero eso es lo que hoy se dice. El llamado de Dios hoy es al arrepentimiento, porque a los únicos que Dios ama es o son a sus hijos. Y Dios no tiene nietos, ni primos, ni abuelos, ni nada. Solamente hijos, hermano. Y los hijos somos amados por Dios de una manera exclusiva. Por eso el pecador tiene que arrepentirse y aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que pase a ser hijo amado por Dios. Recuerde que Jesús está con usted para respaldarlo y para mostrarle su gloria al mundo perdido en sus pecados a través de usted y de mí. Recuerde, usted y yo somos la boca de Jesús. Usted y yo somos las manos de Cristo. Y usted y yo somos los pies de Cristo porque vamos a llevar el Evangelio. En otras palabras, somos la boca porque usted y yo hablamos del Evangelio de Jesucristo. Somos las manos porque las usamos para orar por los enfermos y para predicar el Evangelio. Y somos los pies porque con los pies vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Dichosos son los pies de aquellos que llevan o que anuncian la paz. Cristo nos ha llamado para servir en su obra y hacer su voluntad, amados hermanos, y hacer su obra misionera aquí en la tierra. Dios es misionero, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es misionero. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios envía a hombres y mujeres para que el Evangelio, para que
la palabra de Dios y el reino de Dios avance y se extienda, hermano, y muchos puedan ser salvos. Si Dios te ha hablado en esta hora, reflexiona y no digas que no tienes tiempo, o que estás muy ocupado o muy ocupada, o que estás muy cansado o muy cansada. Dios nunca llama a desocupados, reitero una vez más. Dios siempre llama a personas que están ocupadas. Así que mi consejo, hermano, pastoral en esta hora es: no evadas el llamado que Dios te hace en esta hora para que le sirvas. No evadas el llamado que Dios te está haciendo para el servicio de Él. A quien sirve a Dios, el Señor le demanda compromiso, pero también lo bendice. Oremos. Señor, te queremos dar gracias en esta hora por tu palabra. Ciertamente, Señor, hoy nos has llamado al servicio. Hoy nos has hablado por tu palabra de que tú nos has sacado de la esclavitud del pecado para que vengamos a servirte, Señor. Ahora somos esclavos tuyos, ahora somos siervos tuyos. Y, Señor, debemos servirte con diligencia, porque cuando te servimos con diligencia, tú nos respaldas en el llamado que nos has hecho. Y no solamente tú nos respaldas con el llamado que nos has hecho, Señor, sino que también tú, bendito Dios, nos has llamado con un propósito, y el propósito es que seamos santos en el servicio que hacemos para ti. Padre, yo te ruego por cada hermano, por cada hermana que está viendo y escuchando este mensaje. Quita los temores de sus corazones, quita las dudas, quita los prejuicios, Señor. Quita todo aquello que no les permite, que les impide servirte, Señor. Padre Santo, y llénalos de confianza, llénalos de fortaleza, llénalos de esa seguridad de tu palabra, que dice que no temamos porque tú estás con nosotros. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, y en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oro y te doy gracias en esta hora. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.